Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Democracia 2018, el espacio político electoral donde conocerás diversos temas que te atañen como ciudadano. Cómo se hace una elección, cuál es la participación de las mujeres en las elecciones, qué es un sistema electoral, son diversos temas que abordaremos aquí. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Democracia 2018, el espacio político electoral donde podrás conocer los diferentes derechos que atañen a tu ciudadanía y los temas de actualidad con respecto a nuestro país. El día de hoy nos acompaña el doctor de Alba, quien es magistrado federal, quien es doctor en Derecho, quien es también catedrático de posgrado aquí en la Universidad de Jalapa, un destacado jurista, también muy activo en temas de capacitación en el Poder Judicial y de difusión de temas como el que vamos a abordar hoy, que es la independencia judicial. Bienvenido, doctor Gracias. y magistrado, un gusto tenerlo con nosotros aquí en Democracia 2018, el espacio que trae para ustedes GAMEC, Ganemos México la Confianza, es una agrupación política estatal, la Universidad de Jalapa y Acrópolis Veracruz Multimedios. Doctor, para entrar en materia sobre el tema de la independencia judicial, ¿podría comentarnos un poco acerca de qué es esto del principio de la división de poderes y qué juego tiene el Poder Judicial dentro de este esquema del poder público? Bueno, vamos partiendo que el artículo primero de la Constitución estableció que se reconocen los derechos humanos que están en la Constitución y también los que están en los tratados internacionales. Esto es, se reconocen derechos humanos. Ahora, además de reconocer sus derechos humanos, se reconocen sus garantías. Sí. ¿No? Son a la par. Ahora, ¿qué son las garantías? Bueno, para ponerlo en términos llanos, es que dónde le conviene uno comprar más una televisión, en Tepito o en una tienda departamental de prestigio con nombre de ciudad inglesa, ¿no? Sí. Entre esas dos, uno diría, lo compro en Tepito, compro una buena televisión, pero en el momento en que se me descompone, no tengo garantía. No hay quien me haga efectivo los 2 años o 3 años que me dicen que dura. Si yo voy a esa tienda departamental, te dan garantía. Esa garantía es cuando te falla el derecho, lo puedes hacer valer con esa garantía. Claro. Entonces, esto de las garantías, y son de varias índoles. Hay unas políticas y otras, digamos, de carácter procesal, instrumentos jurídicos para hacerlas valer. Las garantías, entre ellas está la división de poderes. La división de poderes es una garantía política, se puede decir, de este carácter, que protege los derechos humanos. Porque cuando en una sola persona o en un solo poder recae todas las funciones de gobierno, pues empieza a haber arbitrariedad. A partir de la Revolución Francesa se empieza a hablar de la división de poderes, aquella que hablaba Montesquieu, ejecutivo, legislativo, judicial, en ese contexto, para que estos tres se estuvieran controlando unos a otros. Este cuidaba a este cuidaba a este, y vamos, este es el juego de pesos y contrapesos. Entonces, por eso es una garantía la división de poderes. La división de poderes trae como consecuencia también que tiene que tener independencia cada uno de los poderes, entre ellas el Poder Judicial. Sí. Entre estas cuestiones, para garantizar la división de poderes, el artículo 94 es un instrumento mediante el cual se estableció que ninguno de los poderes que generan impuestos o generan ingresos, el Poder Judicial no tiene ingresos. Entonces, para garantizar su independencia, él tiene que recurrir al Ejecutivo o al Legislativo. Entonces, una manera de garantizar su independencia es que ellos no le reduzcan sus gastos o no le reduzcan los sueldos en el tiempo de su gestión. No es otra cuestión más que
la gente no es independiente si en un momento dado otro le dice, no me gusta cómo vas a resolver, si resuelves así, te bajo tus ingresos. Claro. Es una manera de cuidar. No está, esto es algo que inicia o tiene sus orígenes desde Juan Sin Tierra. Pasa por la Constitución inglesa, como les digo, en la Constitución americana está establecido. Y Hamilton, en el Federalista, señalaba que era uno de los requisitos de la independencia judicial, no tener que estar negociando con el que vas a revisar. O sea, este es el tema. O sea, si los revisas tú a ellos, pero ellos te pueden cooptar por el lado económico, pues pierdes esa independencia. Entonces, por eso el artículo 94 tiene ese punto que viene inclusive de la Constitución del 57. Se refleja en la del 17 y actualmente no se ha modificado. Entonces, ese es el punto medular en que uno de los otros dos poderes que van a ser revisados por el judicial puedan en su momento presionar económicamente. Esto de la presión económica siempre ha existido. Y hablemos del cuarto poder. Los periódicos tenían problemas de independencia cuando por 1980, 1984 resultaba que el único que importaba papel o el único que tenía papel en México era el gobierno. Sí. Una PIPSA se llamaba esta productora industrial de papel. Y ella, como era la única que controlaba, a los periódicos que no le caían bien, digámoslo así, que no estaban en la línea, les recortaba el periódico, les recortaba el papel. Hasta que se abre el mercado y entonces entra el libre comercio y todo eso, y se puede importar, y entonces PIPSA dejó de tener ese control, pero un medio de control. También tenemos aquella reforma que concedió el amparo, que la primera sala concedió el amparo, por la omisión legislativa. En la Constitución se había establecido, en un artículo de la Constitución se había establecido que se debería regular la propaganda oficial. Estaba en la Constitución, pero no se había hecho la ley reglamentaria. ¿Qué tiene que ver la propaganda oficial? Pues que con la propaganda oficial, si no estaba regulado, el gobierno determinaba a qué medios le daba propaganda y a qué medios ayudaba, y a quien no quería ayudar, pues no le daba. Entonces, una de las cuestiones es que el poder que puede ser revisado, que puede ser criticado, no puede ser el que mantenga a los otros o que ponga las condiciones de cómo se va a señalar. Entonces, por eso, este artículo 94 es algo que es inherente a la independencia judicial. Si se quita y se tiene que empezar a negociar cada vez que viene un presupuesto y vienen algunos actos que se van a tener que ver y que le dice, pues si me concedes el amparo y me tumbas esto, yo te voy a reducir tus impuestos. Entonces, esto es la importancia de la independencia judicial. En este juego de la división de poderes, ya decía, la propia división de poderes per se es una garantía, ¿no? Así es. Y el Poder Judicial también defiende o establece varias garantías procesales cuando un derecho se nos afecta, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la función judicial dentro de lo que es una sociedad democrática, ¿no? Hablando que la democracia implica también la forma de participación de elección, pero también un respeto a los derechos humanos, ¿no? El juicio de amparo y el poder judicial es un poder contramayoritario. O sea, no basta tener la mayoría, porque las mayorías deben de respetar la democracia. Sí. Y la democracia es que vivimos muchas personas que no compartimos muchas ideas. Si la mayoría mandara sin ningún límite, estaríamos en un estado absolutista, ¿no? O sea, por poner algo, en la colonia era obligatorio ser católico, o sea, porque era la religión oficial. Entonces, y era mayoritaria. Y era la mayoritaria. Y bueno, obviamente, cuando entramos y quitamos este absolutismo, empezamos a pensar que tenemos que convivir diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser. Aquí podemos convivir en México, católicos, musulmanes, tenemos que respetar diversidades sexuales, todo eso.
si tuviéramos un pensamiento de una sola piedra, de un solo molde, todos tendríamos que estar pensando igual y todos tendríamos que ser católicos. No es así. Entonces, cuando una mayoría puede ganar, puede imponer parte de su idiosincrasia, perfecto, pero nunca mermando los derechos de las minorías. Y entonces así es como aparece, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo. O sea, habrá la mayoría pues, que no estemos de acuerdo, si lo podemos decir así, porque no nos parece, lo que sea. Pero esto no nos da el derecho de que en su momento digamos que ellos no pueden tener la vida que ellos quieran. Uno tiene que respetarla. Si a mí no me afecta, tengo que ver eso, se le tiene que respetar sus derechos. Pongamos, en el estado de Veracruz, ¿cuál es la problemática? Si en el estado de Veracruz teníamos ya las personas del mismo sexo que quieran casarse, no lo pueden hacer. Si tuviéramos un estado aquí monolítico, pues el ejecutivo no lo quería hacer, el legislativo no lo quería hacer, porque en el momento en que ellos, pues por sus mayorías, no quieren gastar ni arriesgar sus mayorías, su capital político, y no aprueban una ley así. Estas personas, para poder tener ese derecho, van precisamente con ese órgano, que es el Poder Judicial de la Federación, van a un juzgado de distrito y pueden conseguir hacer valer su derecho en contra de estas mayorías que no quieren. Entonces, ese derecho lo tienen y tienen que acudir al Poder Judicial. Si el Poder Judicial estuviera sometido y no fuera independiente, pues nos alinearíamos a lo que dice el Ejecutivo y al Legislativo y diríamos que no. Pero como nosotros no tenemos una legitimación democrática, sino que nuestra legitimación surge de la propia Constitución, del mandato del constituyente que nos dio ese mandato relacionado a proteger la Constitución, eso es lo que a nosotros nos legitima y es lo que nos da derecho, nos permite precisamente ir en contra de las mayorías, de cierta forma, para que no se vulneren los derechos de las minorías. Claro, o sea, porque un derecho de una minoría no puede estar sujeto a la voluntad popular, ¿no? Además, finalmente, como dice si ese tipo de temas lo sometemos a consulta, pues va a ganar una mayoría, a lo mejor que es negativa, pero no depende de eso, sino depende de derechos ya adquiridos con base en la comunidad internacional, con base en la evolución de los derechos humanos, ¿no? Así es. Estas situaciones, y esos son los que defiende el Poder Judicial. Esa es parte de su función, precisamente es ser el garante. Aquí llueven las críticas. No, es que a veces sí, no. No vamos por caso, si hay decisiones buenas y hay decisiones malas. Esto creo que debe de quedar claro. Sí. Ya, no porque hay una división, alguien me decía, es que, ¿qué pasó con el anatocismo? ¿Qué pasó con...? Y me daba una serie de casos. Sí, le preguntaba, ¿pero usted cree que si se pierde la división de poderes, se pueden solucionar esos problemas? O sea, si acabamos con la independencia judicial, no vamos a tener ni sentencias ni buenas ni malas. Entonces aquí el punto es, debe de conservarse, debe de mejorarse, hay que ser autocríticos, tenemos muchos problemas, sí los hay, como en cualquier otro poder. Pero hay que hacer autocrítica precisamente para solucionar todo eso. Sanando. ¿Cuáles son, doctor, los principales factores que podemos considerar para decir que hay un poder judicial independiente? O sea, hablábamos, por ejemplo, de este aspecto económico, que tenga un presupuesto que no dependa de la voluntad política, ¿no? Pero seguramente habrá algunos otros aspectos. Se habla mucho del tema, por ejemplo, de los nombramientos de los propios ministros, ¿no? Que hay injerencia de los otros dos poderes. A veces lo que decía la opinión pública, ¿no? Que tanto de repente incide o no, o debería, o qué mecanismos hay para que no incida, ¿no? En las decisiones. ¿Cuáles son algunos de los factores, ¿no? que hay para considerar la independencia? Entre otros está, por ejemplo, la estabilidad en el empleo, o sea, que nos da oportunidad también de ir, pues arraigándose en determinados lugares, pues lo que es el proyecto de vida, o sea, también uno tiene que estar manejándose un proyecto de vida. Si ya tiene uno un buen proyecto de vida, si tiene una estabilidad, pues uno inclusive tiende a estudiar. O sea, yo salí de la universidad en el 82,
y hasta que vine a Veracruz y que ya tengo un tiempo aquí, ya hice una maestría y un doctorado y he seguido en esa línea. O sea, esto y lo que nos va a manejar es que también entre más preparación, si nos permiten la preparación, pues necesariamente tenemos pues más independencia. O sea, cuando se tiene más conocimiento y se tiene más, si ahora nos estamos preparando más en derechos humanos, por ejemplo, en equidad y perspectiva de género, podemos resolver con independencia, porque lo vamos a hacer con seguridad. O sea, cuando no se tiene conocimiento, pues siempre uno quiere seguir dando pasos a la segura. Cuando ya conoce uno, puede uno, ya se ha acercado a unas resoluciones internacionales, a tratados internacionales, y se ha empapado uno de eso y dice, bueno, es que una cosa es también ya lo que he visto aquí, pero hay otro panorama, y además me empieza a obligar todo eso con base en la propio artículo primero constitucional, me obliga a prepararme para conocer muchas cosas. Entonces, la preparación es algo que maneja la independencia. Como les digo, también tener una buena estabilidad, vivir en un lugar, hacerse conocido, porque yo me acuerdo de un amigo, Ministerio Público, que creo que soy el día del Ministerio Público, o va a ser, que me decía, yo no puedo hacer tranzas aquí. Dice, primero porque yo nací aquí, yo soy de aquí, entonces a mí la gente me estima, yo no le voy a sacar un dinero ni le voy a transear. O sea, cuando uno tiene ya cierto arraigo, la gente, a mí me gusta pasar por la plaza y que me digan maestro, y obviamente ya no puedo a alguien defraudarlo, o sea, porque le di una clase, porque me ven en la calle. O sea, si eres parte de la comunidad, la gente te puede, no es fácil, que ese es el ratero, pues. Claro. ¿No? Tienen que cuidar su reputación, su patrimonio moral, ¿no? Si ya tienes un patrimonio moral, ¿sí? Pues te lo cuidas, entonces no arriesgas ni lo pones a consideración. Nomás, hace como 20 años estaba yo en Mazatlán, tenía yo que dictar una sentencia muy especial a un capo de allá, y me llegó una persona y me dice, le doy los millones que quiere. Le digo, oiga, no, yo no estudié para esto, y para esconderme, de que a mí esto es algo, ser poder judicial, le decía yo, es piel, es algo sentirse orgulloso de lo que puede ser uno para la comunidad. Habrá quien no lo sienta, pero sí tiene el arraigo y el prestigio que se adquiere siendo uno parte de la comunidad, lo obliga a uno a ser independiente y a tomar decisiones pues, hasta más valientes, porque se hace uno ya ese juez tipo británico, tipo de inglés, que es más que los ingleses los toman mucho, porque sí son los garantes de su constitución, son los garantes de sus derechos. Entonces, eso es lo que hay que hacerse. Y cuando uno se compromete con la sociedad, se tiene que hacer un independiente. Es correcto, doctor. Pues vamos a seguir platicando de este tema, si nos lo permite. Después de un breve corte, vamos a escuchar unos avisos comerciales y regresamos a platicar sobre la independencia judicial con el doctor de Alba. Estamos aquí en Democracia 2018. No se vaya, es breve el corte.
Gracias por continuar con nosotros en Democracia 2018. El tema de hoy es la independencia judicial y nos acompaña el doctor y magistrado José Manuel de Alba, quien es magistrado del Poder Judicial Federal, catedrático de esta Universidad de Jalapa, y ya habíamos entrado en materia con algunos conceptos o nociones sobre la importancia que tiene el Poder Judicial en nuestra vida democrática, las funciones que realiza en la división de poderes. Y ahora específicamente, doctor, ¿cuáles podríamos mencionar como algún caso en el que específicamente quede pues plasmado la importancia de respetar la independencia judicial? Alguna ocasión estábamos en Facebook y luego subió dice, es que el Poder Judicial se ha doblegado y no conozco un caso. ¿Qué pasó con los 43? Y le digo, precisamente uno de los casos donde la independencia judicial jugó gran importancia es precisamente en el caso Ayotzinapa, en donde un tribunal colegiado estableció que se creara una comisión de la verdad, algo inédito, y que la Procuraduría y que han estado que no ven cómo se llegó a esa decisión y la cuestionan. Pues se llegó porque este tribunal no tuvo línea y cuestionó la verdad histórica de la Procuraduría, cuestionó todo el proceso y dice, es que no hay pruebas, no se pudieron llegar a las pruebas y no se pudo condenar a estas personas porque me presentaron un procedimiento totalmente desarticulado. Y si es así, ordenó la creación de un tribunal, de una comisión de la verdad, y esto precisamente se debe a la independencia. Si no ha tenido independencia, si estamos sojuzgados, si dijeran, es que está sojuzgado a Peña Nieto, es que está sojuzgado al procurador, no, si hubiera estado, se echa un telefonazo y se le dice, este asunto sale así. Ya quedó resuelto, ¿no? Este asunto quedó resuelto y ahorita se puede cuestionar esto de estas nuevas figuras, pero las tenemos que empezar a crear con más imaginación, porque tenemos que resolver problemas nuevos, sí, y no los vamos a poder resolver con problemas antiguos, con soluciones antiguas. Tenemos que manejar estos nuevos problemas con soluciones más creativas. Sí. ¿Qué ha pasado, doctor, en la experiencia internacional en algunos países donde no se ha respetado del todo este principio de la independencia judicial? Desgraciadamente, en muchos países, ante un déficit del democrático, pues porque algunos, Venezuela, Grecia, Polonia, han tenido algunos problemas y pues la cuestión democrática no les ha dado mucha solución. Ha habido mucha corrupción. Esto vino un desencanto y han arribado nuevos gobiernos con un aval democrático muy fuerte. Y con este aval democrático tan fuerte han pretendido llegar y cambiar instituciones. Han tratado de intervenir han tratado de intervenir en el Poder Judicial. Sí. Lo han hecho en Polonia, cambiaron su tribunal constitucional, hicieron cambios con jueces y empezaron a mermar su autonomía. Venezuela pasó algo semejante. En Venezuela se empezaron a hacer cambios y a la Corte la cambiaron. Empezaron a debilitar a la Suprema Corte, cambian a su Corte y resulta que cuando se gana democráticamente una elección y tienen el Parlamento, la oposición llega al Parlamento, la Corte les desconoce la elección. Eso se debió a que cuando se llegó se cambiaron a los ministros y a los magistrados de la Corte Suprema de Venezuela y pusieron a los magistrados a modo. Pero con instituciones también, como sucedió allá la Fiscalía, si no me acuerdo, una fiscal que empezó a ser muy combativa contra el régimen de Maduro, pues tuvo que salir del país, no le respetaron su autonomía. Un fiscal que debía ser autónomo no se lo respetan y termina. Cuando se hacen planteamientos
se hacen planteamientos porque se empieza a decir, no tengo ahorita el derecho, pero el pueblo me apoya. Y si el pueblo me apoya, hago el cambio. Y hago el cambio y entonces cambio y dice, estoy apoyado por un gran pueblo. Y ya con esas circunstancias empiezan a hacer reformas constitucionales. Y cuando se hacen reformas constitucionales y se empieza a mermar precisamente a esto, al Poder Judicial, que es el contrapeso, pues empieza a debilitarse la democracia. Y a esto ya, bueno, lo que hizo Venezuela fue que desconoció a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana. Ya se apartó y ya no quiere saber de esto porque no quiere que le estén condenando. Y por el otro lado de Polonia, el Tribunal Europeo sí ya le hizo recomendaciones y les dio días para que acataran y que desactivaran las normas que estaban atacando al Poder Judicial. Sí, incluso a nivel de la Corte Interamericana se han echado abajo plebiscitos, ¿no? Así es. Hablando de que pues una decisión respaldada, digamos, en una consulta o democráticamente, no necesariamente es conforme a derecho, ¿no? Puede ser mayoritario y popular, pero no necesariamente conforme a derecho, ¿no? Efectivamente, se han dado casos de esta índole. Hay un caso muy importante que es el de se llama Helmans en Uruguay. En Uruguay, fue muy importante este caso porque el caso fue muy importante porque bajo el régimen militar de los años 80, en la Guerra Fría, se había establecido la desapariciones. Mataron al hijo del Juan Helmans y a su nuera. Los desaparecen. La nuera estaba embarazada. Y luego aparece, tiene el niño, pero y la mata. Juan Helmans empieza a buscar a su nieto, no sabía si era nieto o nieta, en fin. Se pasa el tiempo y resulta que después la encuentra en Uruguay, 20 años después, ya hija de unos custodios o guardias que se habían quedado con ella. Lo descubre, gana el caso como quiera, y luego viene en Uruguay una ley de amnistía. Esta ley de amnistía se hizo bajo referéndum popular. Sí. Todo el pueblo de Uruguay determinó que se podía se perdonaran todos los crímenes. Helmans demanda a Uruguay, dice, espérame, en materia de derechos humanos no puede haber amnistía y está establecido, no puede haber ese perdón. No puede haber, está establecido en los tratados internacionales porque en tratándose de genocidios y algunos delitos no puede haber perdón. Si partimos de eso, entonces le dijeron, no importa la legitimación democrática porque hay derechos que no tiene este pueblo, que no tiene la legitimación democrática. Se tienen que respetar derechos humanos, en este caso no pueden tocar. En México podemos manejar eso. La legitimación democrática no puede llegar a tocar derechos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos un mandato constitucional. El artículo 1 constitucional nos dice que tenemos reconocidos los derechos en la Carta Magna y también nos señala que estos van a ser progresivos. Sí. Entonces, si esto es progresivo, es que esto no se pueden tumbar. Si esto no se pueden tumbar, si no se pueden echar para atrás, no, el poder legislativo, por más mayoría que tenga, no va a poder tocar un tema. Vamos poniéndolo en un ejemplo. Que se ocurriera en México, que se pensara aquí en México, que pudiéramos tocar el derecho al voto a la mujer. Está en la Constitución. Pues no puedo tumbar, porque si tengo las mayorías lo quito de la Constitución. O sea, si yo considero las 2/3 partes y sigo el rey, diría yo, estoy legitimado por la mayoría, tengo las 2/3 partes. Si yo consigo las 2/3 partes, que hay partidos que lo tienen en México, sí,
y si tuviera la idea, se puede quitar ese derecho. O sea, hay derechos, para decir, eso es absurdo. Sí. Lo absurdo es que se quiten derechos. Este es un derecho, bueno, así poniéndolo, es algo llevándolo al absurdo, pero si se piensa que las mayorías pueden hacer lo que sea, sea porque están legitimadas por la votación y un 70 o un 80% del pueblo, hay cosas que no se pueden tocar. Y entre esas cosas que no se pueden tocar es el derecho, los derechos humanos, sus garantías y como consecuencia la división de poderes. Sí. Y de la división de poderes los instrumentos que las garantizan. O sea, en ese contexto son temas que no se pueden tocar. Entonces es importante establecer ese punto. Muy bien, doctor. Y para finalizar, doctor, ¿cuáles serían algunas pues de los aspectos en los cuales nosotros debemos estar pendientes teniendo en cuenta estas experiencias, ¿no?, de las que hemos estado hablando en México para cuidar y para fortalecer la independencia del Poder Judicial? No, pues en el caso, yo creo que estar pendientes de que no se promuevan normas que pudieran afectar la independencia judicial. Principalmente, o sea, yo creo que eso es lo que, estar conscientes de que no dejemos desahuciado al Poder Judicial. Hay problemas, hay cuestiones que hay que hacer autocrítica, pero eso no puede llevarnos a que se pueda desaparecer o se pueda mermar su independencia. Yo creo que eso es importante. Claro. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. No, al contrario, gracias. En este espacio Democracia 2018, sin duda alguna ha sido enriquecedor para el auditorio platicar sobre este tema y esperemos que esté más adelante también con nosotros. ¿Cómo no? Un saludo de nuestro director general, el doctor Carlos García Méndez, y también buen amigo de toda la comunidad de la Universidad de Jalapa y de usted en lo personal. Y bueno, nosotros nos vemos aquí el próximo viernes con otro tema más en este espacio político electoral, Democracia 2018. Muchas gracias.